¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos estas bellas flores, unas margaritas en color blanco y también en color amarillo. Así que veamos cómo se hacen. Comenzaremos utilizando estambre 100% acrílico y un ganchillo de metal del número 2. Para empezar a hacer el centro de nuestra flor, voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo mágico para cerrar. Después, para mi fila número 2, en el primer punto voy a comenzar a hacer un aumento. Un aumento son 2 puntos en el mismo punto. Y voy a hacer lo mismo en cada uno de los puntos en esta fila hasta completar 12 puntos bajos. Un aumento por cada punto. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar este orificio. Para mi fila número 3 voy a hacer una secuencia de un punto bajo. Aquí puedo colocar mi marcador. Y en el punto que sigue, un aumento. Un punto bajo en el punto que sigue. Y en el siguiente un aumento. Y así nos vamos a ir toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a colocar el primer punto y el marcador. Y para toda esta fila, la fila número 5 y la 6, voy a realizar solamente puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. 3 filas de puntos bajos. Regresamos. Continúo con mi fila número 7. Voy a colocar mi primer punto y el marcador. Y voy a realizar una secuencia de un punto bajo y una disminución en el punto que sigue. De nuevo, un punto bajo y en el que sigue una disminución, y así durante toda la vuelta hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Vamos a guardar esta hebra del anillo mágico para que no nos estorbe. Y continuamos con nuestra fila número 8. Desde el primer punto ya voy a empezar a hacer una disminución. Aquí ya puedo colocar el marcador. Y durante toda la vuelta voy a hacer disminuciones. En total deben ser 6 disminuciones, por lo tanto nos restan 6 puntos bajos. Solo disminuciones. Ahora voy a retirar el marcador y voy a comenzar a rellenar utilizando fibra sintética. Una vez que ya quedó bien rellena, voy a recortar, jalo la hebra
y voy a insertar una aguja en esta punta. Ahora voy a cerrar. Para cerrar únicamente voy a tomar las hebras que están por fuera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, por los 6 puntos que tenemos. Y una vez que ya tengo los 6 puntos, comprimo con el pulgar y jalo la hebra. Y ya cerró. Solo nos resta ponerle un pequeño nudo y el resto del estambre lo pierdo por dentro del tejido. Aquí voy a cortar el excedente. Y ya quedó el centro de nuestra flor. Vamos a realizar la base de la flor y voy a utilizar un estambre de acrílico en color verde limón. Pueden ocupar cualquier tonalidad de verde que tengan en casa. Voy a utilizar un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Acomodo bien los puntos y jalo la hebra del anillo mágico para cerrar. Para mi fila número 2 voy a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos. Es decir que me sigo quedando con mis 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Voy a ir volteando bien el tejido. Para mi fila número 3 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Al final de esta fila voy a quedarme con 10 puntos bajos. Un aumento por cada uno. Para mi fila número 4 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. De nuevo, un aumento por cada uno. Y al final de esta fila voy a quedarme con 20 puntos bajos. Antes de continuar, voy a ingresar el ganchillo por el orificio del anillo mágico y voy a pasar la hebra que quedó del anillo mágico por ahí. Esto va a ser con la finalidad de que esta hebra quede atada al palito que vamos a ocupar. Continuamos con la fila número 5. Pueden ocupar un marcador si quieren en todas las vueltas para no perder su inicio. Durante toda esta fila vamos a realizar solamente puntos bajos. Para mi fila número 6 voy a hacer un cambio de color. En el siguiente punto tomo la hebra del mismo color y dejo a la mitad el proceso del punto bajo. Voy a cortar y voy a tomar el blanco. Voy a terminar el punto bajo y durante toda esta vuelta también voy a realizar puntos bajos. Seguimos con la fila número 7. A partir de aquí vamos a comenzar a hacer los pétalos de la flor. En el primer punto voy a realizar un punto deslizado y a partir de aquí voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. A partir de la segunda cadena, esta es la primera, aquí en la segunda, voy a realizar un punto medio alto. Después voy a realizar 6 puntos altos, uno por cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en el punto que sigue, realizo un punto medio alto. Después, en este último punto, voy a hacer un punto bajo. Para terminar este pétalo, en el punto que sigue, voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para el pétalo que sigue, voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de nuevo, en la segunda cadena, voy a realizar un punto medio alto. 6 puntos altos. 1, 2, voy a hacer un punto alto por cada cadena. 3, 4, 5 y 6. Después un punto medio alto y en el punto que tenemos aquí, que es este último, va a ir un punto bajo. Para unir el pétalo a la base, en el siguiente punto realizo un punto deslizado. Y de nuevo voy a hacer mis 10 cadenas y así voy a seguir cada uno de los pétalos en el mismo proceso por cada uno de los puntos todo alrededor. Continuamos. Aquí ya terminé todos mis pétalos y ya teniendo este último me queda exactamente un punto y es ahí donde voy a terminar. Igualmente con un punto deslizado. Y aquí voy a dejar una hebra larga. Y jalo. Y ya tenemos todos los pétalos unidos a la base. Ahora vamos a realizar las hojas. Voy a tomar mi estambre verde. Y voy a realizar 20 cadenas. Ya que tengo las 20 cadenas, voy a comenzar en la segunda cadena. Esta sería la primera, la segunda sería esta, y aquí voy a hacer un punto bajo. Después voy a realizar 4 puntos bajos, uno por cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Después voy a hacer 2 puntos medio altos, uno por cada cadena. 1 y 2. Después 2 puntos altos. 1
y 2. Después 2 puntos doble altos. 1 y 2. Después voy a tomar 3 lazadas porque voy a hacer 4 puntos triple alto, 1 por cada cadena. 1, este sería un punto, 3 lazadas en la cadena que sigue, ya llevamos 2. Pueden checar nuestra lista de reproducción de cursos básicos para principiantes. Ahí están todos estos puntos para que los vean con calma. Y vamos por el último. Ahí ya tengo mis 4 puntos triple alto. Después, en el que sigue, voy a hacer un punto doble alto. En el que sigue, un punto alto. En el siguiente, un punto medio alto. Y en este último voy a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, aquí en este mismo, 2 y 3. Ahora voy a girar mi tejido. Voy a llevar esta hebra por aquí atrásito del tejido y si no, al final lo pueden meter con una aguja. En mi primer punto, fíjense bien cómo aquí está. Este último son de los 3 puntos altos. Por lo tanto, el primer punto en el que voy a empezar es en este. En este primer punto voy a realizar un punto medio alto. En el que sigue un punto alto. Después un punto doble alto. En el que sigue voy a realizar 4 puntos triple alto. Este sería el primero. Tres lazadas. Vamos por el segundo. Tres lazadas. Tercer punto. Tres lazadas y por el cuarto punto. Después voy a hacer 2 puntos doble alto. Uno. Y en el que sigue 2. Después 2 puntos altos. 1 y 2.
en los puntos que siguen voy a hacer 2 puntos medio altos. 1 y en el que sigue, ahí está el segundo. Y para terminar voy a hacer 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ahora, aquí en este último punto que tengo aquí voy a hacer un punto deslizado. Y en este mismo voy a hacer una cadena. Ahora, para continuar voy a utilizar un pedazo de alambre del más delgadito que tengan o que puedan localizar. Y este pedacito mide aproximadamente unos 30 centímetros. Voy a colocar en la primera cadena que hicimos ahorita para mi segunda vuelta. Ahí es donde voy a meter el alambre. Después voy a realizar 12 puntos bajos, uno por cada uno de los puntos que tenemos. Voy a llevar el alambre por la parte de atrás. Paso el ganchillo por abajo del alambre y cuando vuelvo a tomar la lazada ya abracé el alambre para que se vaya quedando por dentro. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a procurar que el alambre tenga más o menos una marca de donde debería ser el centro. Ahí en ese centro voy a llevar la punta de la hoja. Hasta ahí. Ahora voy a hacer una secuencia. Voy a hacer un aumento en este punto que sigue. Y en este mismo voy a hacer el segundo punto. Más un punto bajo en el punto que sigue. Esto mismo lo voy a hacer 7 veces. Llevo 1, un punto bajo, y en el que sigue, bueno, el anterior era un aumento y este es un punto bajo. De nuevo, un aumento. Y en el que sigue un punto bajo. Este sería el tercer juego. Un aumento. Y en el que sigue un punto bajo. Llevo 4. De nuevo, un aumento. Y en el que sigue un punto bajo. Llevo 5 juegos. Un punto bajo. Y en el que sigue, aquí está, llevo 6. 2 puntos bajos. Y en el que sigue, uno solo. Y ahí ya llevamos 7 juegos de un aumento más un punto bajo. Después voy a realizar 13 puntos bajos, uno por cada punto.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos. Aquí me queda un punto. Voy a hacer un punto deslizado. Y voy a cortar una hebra un poco larga. Y a través de este último punto que me quedó, que hice el punto deslizado antes de cortar, voy a pasar los alambres por ahí y voy a estirar. Esto es para que se junten los dos alambres. Una vez que tengo esto, voy a darle solo una torsión y con este mismo voy a ir enrollando el alambre. Ya que tengo aquí una parte, voy a meterlo entre los dos alambres y le vuelvo a dar una torsión. Esto se hace con la finalidad de que no se deshaga ahorita que lo fuimos tapando. Entonces aquí ya tenemos nuestra hoja, vamos abriendo. Y de este mismo patrón vamos a hacer una hoja más. Bien, ya que hemos terminado las dos hojas, vamos a recortar estos últimos pedazos que teníamos de la hebra del principio. Y ahora el proceso que sigue se puede hacer con una vela, pero bueno, yo lo hago con un encendedor porque siento que tengo mayor control. Lo que voy a hacer es darle una pasada rápida por los dos lados de la hoja con la finalidad de quitarle estas fibritas que tiene el estambre. Al momento de quitárselas con el fuego va a hacer que el tejido se haga un poquito más firme. Entonces yo le doy una pasada rápida y comprimo con mis dedos. Y si se dan cuenta, aquí arriba, como todavía no le paso de este lado, todavía se ven esas fibritas, pero ya de este lado ya no se ven. Y ayudando con los dedos, ayuda a que tenga un poquito más de firmeza. Entonces, vuelvo a pasar, comprimo con los dedos. Y eso es todo. Lo mismo voy a hacer con la otra hoja. Para continuar voy a comenzar forrando este palito de brocheta de madera con esta cinta Floratape. Me voy desde la punta y así me voy a ir todo el palito, forrándolo, comprimiendo un poquito. Le vamos a dar dos pasadas, pero ahorita
hasta la siguiente parte. Ahorita nada más le vamos a dar una vez. Ya que terminamos con el puro Floratape, con el puro pegamento que trae, va a ser suficiente. Ya que llegamos aquí a la base, aquí le dejamos un pedacito nada más y apretamos bien con los dedos. Ahora ya tenemos la primera parte para el palito. Voy a entrar por la parte de abajo de la base de la flor, y una vez que ya salió por este lado, voy a clavar la bolita que habíamos hecho en un principio, justo por la parte de abajo. El inicio del anillo mágico lo vamos a dejar hacia arriba. Voy a tratar de que entre lo más que se pueda sin que traspase la bolita. Y una vez que ya está ahí, voy a subir la parte de la base de la flor. Esto puede hacerse con silicón también si no quieren coser, pero a mí me gusta que el terminado quede limpio, así que no lo voy a pegar esta vez con silicón. Voy a tratar de subirlo lo más que pueda. Hay que jalar y también procurando que no se vuelva a bajar el palito. Entonces, aquí a esta hebra blanca que ya habíamos dejado le vamos a colocar una aguja. Aquí justo en el último punto en el que terminamos, que fue un punto deslizado, voy a ingresar a partir de la primera línea que hicimos con el cambio de color. Voy a tratar de atravesar la base de la flor a la parte de la bolita amarilla. Repito, este proceso lo pueden omitir y pueden utilizar silicón si así lo prefieren, pero el silicón a veces en la bolita se alcanza a ver un poquito más, entonces si quieren un terminado más limpio, pues les recomiendo que mejor lo cosan así. Voy a ir metiéndome en cada uno de los puntos, tomo parte de la bolita por abajo y así me voy a ir todo alrededor, cerciorándome que abrace bien la parte amarilla de la flor. Vuelvo hasta abajo, ahí que agarre. Y ahí, si se dan cuenta, ahí va abrazando bien. Hay que tensar bien para que no se alcance a ver estas uniones. Entonces, cada vez que hagamos un punto, tensamos bien, para que se pegue bien el tejido. Y así vamos a ir todo alrededor. Ya llegué aquí al principio de nuevo, entonces voy a terminar con un nudo. Y una vez que ya realicé el nudo, ya pierdo el restante por dentro del tejido. Corto el excedente. Y así ya quedó bien fijada al centro de nuestra flor. Voy a pasar por cada uno de los pétalos un poco el encendedor. Repito, esto lo pueden hacer con una vela. Solo es unos cuantos segundos.
Y si se dan cuenta ahí, ya tomó firmeza comparado con las demás. Esto vamos a hacer por cada una y de los dos lados. Solo son un par de segundos. Y ahí ya tenemos el segundo pétalo. Vamos a hacer lo mismo por cada uno de ellos. Bien, aquí yo ya terminé todos mis pétalos. Y ahora vamos con la siguiente parte. Esta hebra que fue la que habíamos pasado hacia abajo, la vamos a pegar. Le vamos a poner un poquito de silicón. Y solamente la voy a llevar alrededor. Voy a poner un poquito más. Ahora voy a volver a colocar un poco de silicón para poder ponerle la cinta Floratape. Y para esto voy a poner el silicón justo en donde comienza la base que hicimos. Ahí voy a colocar la punta del Floratape. Hago un poquito de presión para que ahí se quede. Y voy a ir llevando todo alrededor. Le voy a dar varias pasadas. Y voy a ir bajando. Ahora los pétalos los vamos a poner más o menos de la mitad del palito ligeramente hacia abajo, como a un cuarto de lo que es el palo de la banderilla. Entonces aquí es donde voy a colocar las dos hojas. Voy a cortarle los excedentes. Voy a colocar la primera. Y justo ahí es donde voy a continuar con el Floratape. Le voy a dar varias pasadas ahí mismo primero antes de bajar. Y enseguida voy a colocar la otra. Y la voy a colocar de frente. Y de nuevo varias pasadas antes de volver a bajar con el mismo Floratape. Voy a ir llevando poco a poco hacia abajo. Y justo donde están las puntas del alambre, le voy a dar varias pasadas. Igual para que no me rompa el Floratape. Y de nuevo vuelvo a bajar. Y una vez llegando a la base, voy a recortar. Y le voy a poner una gotita de silicón. Para que ahí pegue bien el Floratape y no se vaya a despegar. Espero unos segundos para que pegue bien. Y ahora solo vamos a acomodar las hojas. Voy a abrir. Y todo el alambre que pusimos alrededor justo va a servir para darle la forma a la hoja. Y la puedo doblar como yo quiera. La puedo acomodar para que tome un poco más de forma. Y es así como hemos terminado nuestra margarita. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse a la página y activen la campana para que les lleguen las notificaciones de cada vez que haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.